Muy buenas, tenemos en esta ocasión el video de la clase de la semana. Para el caso vamos a iniciar la unidad número 3 que corresponde a la aplicación de la derivada. Ya vimos anteriormente el concepto de derivada, ahora nos toca ver las aplicaciones que corresponden como tal. El elemento de competencia que vamos a evaluar es aplicar la derivada de una función a diversas situaciones mediante la solución de modelos matemáticos. Una de las soluciones o aplicaciones que encontramos de la derivada se encuentra en la regla de L'Hopital. L'Hopital fue desarrollada por un científico cuyo nombre es el mismo. Y para el caso le encontró que hay situaciones cuando se aplica el límite de una función y da formas indeterminadas, se puede perfectamente ocupar la derivada para encontrar dicho límite. ¿Cuáles son los casos indefinidos? Bueno, los casos indefinidos son que yo tengo una función la cual el valor de x tiende a c y me da los siguientes casos. Primero es que me dé 0 entre 0. Segundo, que me dé infinito sobre infinito. Y un tercer caso que no es muy mencionado por los matemáticos, pero también sucede, es infinito menos infinito. ¿Por qué se dice que son indeterminados? Pues porque aunque los matemáticos han dado una solución, en realidad no se puede definir qué es infinito sobre infinito o qué es cero entre cero. Como ven, las formas están bien definidas y en los primeros dos casos, por lo general, se dice que estas formas son cuando tengo una función que es de la forma de cociente, que indica esto, que tiene un numerador y tiene un denominador. Este caso es bien particular y se podría decir que es un caso no típico, pero también es posible. Entonces tenemos dos casos posibles. Los casos que son comunes y el caso 2 que sí que no es común. ¿Por qué? Porque encontramos que aquí es una resta de dos valores o de dos funciones que me dan infinito en ambos casos. Como tal, volviendo al tema, la regla del L'Hopital, pues me va a solventar este tipo de situaciones. ¿En qué consiste la regla del L'Hopital? Bueno, veamos, para eso tenemos dos archivos que hemos subido. Los dos archivos, pues en uno de ellos tenemos la aplicación de la regla del L'Hopital. Aquí tenemos perfectamente que dice la temática que se utiliza para dos valores. ¿Cuáles son? Cero entre cero o infinito de infinito. Ya vimos que hay un tercer caso que no se menciona mucho por los libros, sin embargo también es parte y digno de estudiar. Quizá porque no es muy común como forma indeterminada. Pero bien, ¿en qué consiste el L'Hopital? L'Hopital dice de que para funciones donde yo quiero encontrar el límite de un valor específico y tengo que son de forma de cociente o fraccionarias, yo puedo perfectamente, si me resulta un valor indeterminado o indefinido, entonces yo puedo perfectamente derivar tanto en el numerador como en el denominador y volver a evaluar el límite de la función en el valor específico. Y si me da el valor ya, un valor diferente al indeterminado, entonces ya resolví esa indeterminación y el valor esperado para ese límite, entonces se puede volver a recalcular. Si en caso nos diese una indeterminación, podemos aplicar la segunda derivada y volver a evaluarla. Si en ese caso ya un valor diferente determinado, entonces se dice que ese valor es el que corresponde al límite de la función. Hay que notar una situación bien interesante, que cuando yo digo que tengo dos funciones y aplico el límite, hay que hacer notar que si yo tengo este caso, si existen ciertos abusos respecto al L'Hopital y hay quienes suponen o creen que si tengo esto, es como que estuviera sacando la derivada con respecto a x del cociente. Y esto no es L'Hopital. L'Hopital nos dice que yo voy a aplicar, ojo,
yo voy a aplicar, esto no es igual al L'Hopital, esto no es L'Hopital, esto es un error. O sea, vale decir que si yo hago esta situación así y aplico la derivación, tendría que aplicarle todas las propiedades que corresponden a los cocientes. No, L'Hopital lo que me dice es que yo lo que debo de hacer es calcular la derivada tanto abajo como arriba de forma independiente, y estas evaluarlo en el límite donde x tiende al valor que estamos evaluando. Entonces acá ya puedo resolver, y esto sí es L'Hopital. Tenemos el primer ejemplo. Para el caso, si yo desarrollo esto de una forma separada, voy a borrar mi pantalla. Si yo vengo y copio el problema que aparece acá, límite de 3, cuando x tiende a 3, ¿de qué función? Veamos la función. De x al cuadrado menos 8 más 15 tengo el denominador x cuadrado menos 9. Entonces, bien, aplicando el L'Hopital, bueno, primeramente veamos y evaluemos. Si yo evalúo este valor en 3, me encuentro con lo siguiente. 3 al cuadrado menos 8 por 3 más 15. Y tengo el caso entonces tengo que me encuentro con un valor 9 menos 24 sería menos 15, más 15 sería 0, y tengo abajo también 0. Me topo con una forma indeterminada. Entonces, ¿qué indica esto? Que yo no tengo el límite de la función como tal, pero aplicando L'Hopital, entonces yo vuelvo y aplico la primera derivada de la función que está arriba, que yo para el caso a esta voy a llamar y la voy a poner con otro color. Esta voy a llamarla como y la de abajo como g de x. Entonces tengo que yo voy a aplicar la primera derivada de la función que está en el numerador y la primera derivada de la función que está abajo, de forma independiente.
Entonces tengo que la primera derivada, parte de arriba me da 2x menos 8. ¿Qué más? Tendría entonces que abajo tendría 2x de forma igual menos 9. Y aplicando el límite obviamente otra vez de cuando x tiende a 3. Si yo aplico el límite, a esto le aplico el límite cuando x tiende a 3. Entonces se dice que sustituyendo tendría 2, 3, tendría 2, 3, menos 9. Entonces yo tengo acá 6 menos 8, tengo menos 2. Y la parte de abajo 6 menos 9, tengo menos 3. Entonces dice que yo tengo el valor de 2 tercios. ¿Qué indica eso? Que mi función en el límite cuando x tiende a 3, el valor al cual tiende es a 2 tercios. Por lo tanto, mi solución tendría que ser 2 tercios. El valor que se debería esperar sería 2 tercios. Como ven, yo he superado la parte de la indeterminación. Ojo, hay casos especiales donde, ¿y por qué digo que casos especiales? Porque no siempre es posible aplicar L'Hopital. Y cuando digo no siempre, es porque hay formas que parecen indeterminadas, pero en realidad no lo son. Bueno, volviendo a la clase, podemos decir de que vamos a dejar dos cosas bien marcadas como asignaciones. En primera instancia vamos a dejar la wiki de aplicación de la derivada. Como la temática de la unidad número 3 es buscar todas aquellas aplicaciones que correspondan a la derivada, entonces haremos una wiki de forma grupal en la cual será un tipo de ensayo e intentaremos responder las preguntas que están acá. Bueno, la pregunta principal, que es: ¿puedo aplicar la derivada a mi campo de trabajo? Dependerá del campo de trabajo de cada quien. Ustedes pueden elegir como grupo un trabajo específico y a ese aplicarle, o pueden ser directamente explicar diversas situaciones y poder llegar a concluir al final si realmente la temática de la derivada es aplicable o no al campo en el cual se desenvuelve. Recordemos que para eso hay que analizar los conceptos de la derivada, y de esos hay varios, así que les invito a que ustedes primeramente analicen eso y posteriormente desarrollen su tema de investigación. Posteriormente, el día de mañana y a la noche, vamos a dejar ya subida la guía, habilitada sobre todo para que ustedes puedan trabajarla también de forma grupal, la guía número 3. ¿Y en qué consiste la guía número 3? Pues en ejercicios directamente que están relacionados con la regla del L'Hopital, ¿verdad? Para que ustedes puedan ahí hacer todos los procedimientos y tengan el material para poder revisarlo. Tenemos aquí la teoría, como ya vimos, con una serie de ejemplos en los cuales se da el caso del L'Hopital, y tenemos más ejemplos, ¿verdad? Donde ustedes pueden perfectamente tomar una ayuda exacta y puedan analizarlos, y de esa forma pues solventar la guía. La temática de esta semana no es muy difícil, no es muy complicada, y espero que pues podamos resolverlos. Estaré pendiente también en el chat, a través de los mensajes. Pondremos también un foro para aquellos que necesiten resolverlo, y pues estamos a la orden para cualquier consulta, cualquier pregunta que deseen hacer.